Hola, ¿qué tal? Un abrazo enorme para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora en Nos Cogió la Noche y los que amplifican obviamente la señal también a las 9 de la noche por el canal Telemedellín. Me complace compartir con ustedes el día de hoy lleno de información y saludando a mis compañeros. Arranco por el costado izquierdo, pero primero con las damas. Señorita Botero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, José, ¿cómo está? Buenas tardes, todo muy bien. Excelente, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le fue en la última carrera? Muy bien. ¿Sí? Muy La última bien. carrera fue en el trabajo, me imagino. La disfruté, sí, esta mañana Sí, corriendo. esta mañana corriendo, sí, la vi por ahí también bastante. Señor José Gil, con las buenas tardes. Buenas tardes, don José, buenas tardes a las Andreas y al invitado que tenemos hoy. José, a propósito de carrera, sabe que ahora me encontré en una EPS con doña Rubiela y don Jorge. Son vecinos de nuestra compañera atleta. Me dicen que la ven frecuentemente corriendo por los lados del centro para arriba y para abajo. Le enviaron un saludo a las Andreas, a usted, a Duber, saludo para ellas también. a Nacho, obviamente, y dicen que son televidentes que nos siguen fieles. Que nos siguen fielmente. Desde la época de Lina Moreno, de Yasmino Valle, Germán Mendoza. Sierra, Germán Mendoza. Es correcto, Germán Mendoza, Liliana Castaño. Liliana Castaño, que está muy cerca de nosotros, de hecho. Aquellos diciembres, mi querido José. Aquellos diciembres. Señora Sierra, ¿usted qué tal? ¿Cómo me le va? Muy bien, José, muchísimas gracias. Ah, bueno, por ahí tenemos noticias importantes con el tema de Gustavo Petro, ¿no? Por ahí hay noticias importantes, cartas que se están manifestando, diferentes sectores, diferentes gremios que están hablando y algo que ellos han llamado añoranzas, pero que en redes les están cobrando como tal vez despecho, ya le voy a dar Y me ampliación suena de algo eso. así. También un abrazo para nuestro invitado el día de hoy, Diego Sepúlveda. Don Diego, ¿cómo me le va? Delegado de la Registraduría Nacional. José, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Saludando esta casa que es mi casa, la sigo considerando mi casa, a don José y a las compañeras de la mesa. Muchas gracias por la invitación. Todavía tienen la hoja de vida suya allí en el fondo. Eso está bien. Don Diego, regáleme un segundo. Vamos a hacer una ronda rápida de noticias y quiero empezar justamente con la carta reciente, Andrea, que le llega al presidente Gustavo Petro del gremio artístico, de los actores. Y esa es la que yo le decía que sonaba un poquito a despecho, interpretación personal, por supuesto. Pero mire, 857 artistas, gestores, representantes de los movimientos culturales del país, y era simplemente el número de firmantes que se tenían hasta la noche de ayer, han firmado una carta dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro, y con ella le están pidiendo un favor muy especial. Escúchenos, sáquenos del olvido en el que los tiene. Los movimientos que se están presentando en la cartera de Cultura, que le cuento, José, a hoy se cumplen 13 meses sin que sea nombrado por parte del Gobierno Nacional un ministro de Cultura, uno de los gremios que más apoyó la candidatura del hoy presidente Gustavo Petro. Ellos le piden que por favor esos nombramientos interinos que está haciendo y esos movimientos que se están causando dentro de la cartera de la Cultura, lo único que son es dañinos, y que lo que se espera por parte de ellos es que en un gobierno que quiere ser ejemplo para otras naciones y que se está hablando de las reformas y que tiene como base sólida todo lo que tiene que ver con la cultura, no puede dejar de ser una prioridad lo que se está presentando con el movimiento y las agremiaciones culturales. Dentro de las demandas que están haciendo es que escuche las quejas, que lea los artículos, que lea las cartas que se le han enviado, porque aseguran serían más de 50 artículos los que se han escrito manifestando esas inconformidades que se tienen en el sector de la cultura. ¿Qué es lo que quieren? Fortalecimiento de los programas de lectura, fortalecimiento de los programas de proyección social, fortalecimiento de los programas y que la tramitología que se tiene para establecer ciertos eventos pues disminuya. Desde que se fue la ex ministra ahora de Cultura, Ariza, pues ellos no han tenido una cabeza visible que los esté acompañando, y ante eso personas como Margarita Rosa de Francisco, Julián Román. Margarita Rosa de Francisco y Julián Román. Mire, Es la que encabeza las firmas. Claro, les voy a dar nombres porque por son favor. bastante Esto dicientes. parece una novela, un culebrón. Mire, Margarita Rosa de Francisco, quien no solo fue una de las principales defensoras de Gustavo Petro, sino que además estuvo en la lectura del manifiesto de formación del Pacto Histórico. Julián Román, Santiago Alarcón, Andrea Echeverry, Adriana Lucía, que también ha sido una de las grandes defensoras del Pacto Histórico, le están haciendo este llamado de atención al Gobierno Nacional para que recuerde esos compromisos que hicieron en campaña. Le quiero leer, si tenemos la forma, un extracto de la carta que le comparten, porque ellos... ¿La tenemos en pantalla o no la...? Todavía no la tenemos en pantalla, pero ellos le están diciendo algo muy puntual. Y es el cambio, además de concretarse en los debates democráticos, en el legislativo, también se potencian las acciones de gobierno y en los mensajes que esas acciones promueven a la sociedad. ¿Cuánto podría ayudar en esto la cultura? Ningún cambio será duradero y sostenible si además de político no es también cultural. Por eso
No entendemos la situación actual de nuestro sector, que en un gobierno reformista debería tener otro lugar en la lista de sus prioridades al sector de la cultura. Todo un Oiga, drama ¿dice usted había en que los cuántos actores, ¿no? firmantes? 857 No, a la pero- tarde de ayer. Mire, Pero escucho, por ahí leo que más de 1.500. No, Por eso le seguramente van aclaro, ser más a de la 2000. tarde de ayer, mire. Creciendo de una Claro que manera. sí. Y lo A que las llama la 2. atención no es la cantidad, sino voy a meterme de lleno en el término más profundamente, la calidad. Y la calidad de quienes en algún momento apoyaron el movimiento, el pacto histórico, Margarita Rosa de Francisco, el Sí, señor señor. Román, y etcétera. Bueno, ahí tienen mucho para hablar con relación a este drama que viven los actores, como también vi un drama Fenalco, José, con relación a las cifras de la economía que se han presentado en los últimos meses. Sí, José, sabe, el gremio de los comerciantes está preocupado. Ayer, sobre horas de la tarde, el DANE entregó cifras de crecimiento en la economía de nuestro país. Esas se las daré más adelante. Pero Fenalco se pronunció porque hay gran preocupación. Hay varios sectores que no registran buenos resultados en esas cifras entregadas por el DANE de crecimiento en el primer trimestre del año. Y Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio a nivel nacional, sienta su postura y su preocupación frente a las cifras entregadas. Registramos con mucha preocupación las cifras oficiales dadas por el DANE en el día de hoy referente al crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre. Efectivamente vemos que fue del 3%, inferior al que estábamos esperando. Pero lo que más preocupa es que esto muestra ya la desaceleración de la economía, teniendo en cuenta que el primer mes del año, es decir, enero, crecimos al 4.8, en febrero al 2.4 y en marzo se desplomó al 1.6. Y eso que las cifras de abril no son buenas en el comportamiento de las ventas. En cuanto al comercio, solamente creció el 0.5, muy diferente al primer trimestre del año pasado que crecimos al 14.7. Situación compleja. ¿Algo más, José? O... Pues siquiera deberíamos Por ligar favor. las cifras de crecimiento Por económico favor. entregadas ayer por el DANE. El DANE, como lo dice Jaime Alberto Cabal, según la encuesta que ellos realizan, creció un 3% del Producto Interno Bruto en el trimestre. Eso es una cifra positiva, pero esa cifra positiva tiene un componente negativo grande. Desafortunadamente ayer se lo mandamos a Nacho y no nos preguntó frente al tema. Vea, en el primer trimestre del año anterior... Usted está aprovechando que no está Nacho para qué. Sí, claro, porque bien con puede, él no pude. bien puede, Entonces, hágalo. a ver si puedo con usted. Para En- enviarlos- ¡Ey, Sube, buenas feliz tardes! día, ¿cómo estamos? Como el mago. La magia de la televisión, hágame el favor. José. En el primer trimestre del año anterior, el crecimiento de la economía fue del 8.2. En el segundo trimestre fue del 12.2. Sí. En el tercer trimestre, ya entramos al periodo del presidente Petro, fue del 7.3. En el último trimestre del año fue del 2.1. Ahí ve usted que venimos decreciendo, pero resulta que en el primer trimestre de este año ya crecimos al 3. O sea, como que rebotó. Sí y no, porque si usted solo compara con la cifra de crecimiento del primer trimestre del año anterior, que eso generalmente se compara el mismo trimestre en años distintos, entonces caímos bastante. Si usted desglosa las cifras y mira el crecimiento de enero, febrero y marzo, se encuentra que en enero crecimos el 5.8, en febrero el 2.9, en marzo el 1.6. O sea, venimos decreciendo y bastante. Finalmente, frente a los sectores, hay sectores que preocupan mucho, sobre todo porque son amplios generadores de empleo. Sí. Construcción, manufactura, agricultura y comercio. Y todos los sectores son importantes. Obviamente crece mucho el sector financiero y seguros, crece mucho actividades artísticas y de recreo, pero preocupan esos cuatro que son, diría yo, los más importantes en generación de empleo. Y lo que también crece es el panorama y el abanico político. Candidato también del Partido Verde, María Andrea, para la alcaldía de la ciudad de Medellín o gobernación de Antioquia. Alcaldía de Medellín, José, lo que pasa es que pues, siguen apareciendo aspirantes y precandidatos que buscan el aval de su partido. En esta ocasión, pues no hemos tenido la oportunidad de hablar de dos del Partido Verde, que son también concejales de la ciudad de Medellín. Se trata del concejal Jaime Cuartas, quien lleva en el Consejo de la Ciudad desde el año 2012. Ya son 3 periodos, en el año 2021 incluso fue también presidente de esta corporación. Quien busca el aval, en unión también con su compañero de bancada, el concejal Daniel Duque. Pues bien, ambos están esperando una decisión por parte del partido, pero desde su órgano nacional, quien ha determinado generar unos comités departamentales. Cada uno de estos comités va a definir en el mes de junio
cuáles avales van a entregar. Se esperaría pues que en Medellín, por supuesto, se pueda saber en la segunda semana de junio, y está entonces entre Jaime Cuartas, que es importante recordar durante todos los periodos o durante los últimos 3 años y este primer trimestre que llevamos del año 2023, pues siempre se le ha afiliado mucho a una corriente quinterista, porque mientras estuvo en la presidencia del Consejo de Medellín, impulsó varios de los proyectos de acuerdo, pero adicional a eso, pues también ha estado, digamos, apoyándolo. Pero por el otro lado también está Daniel Duque, quien ha hecho varios debates de control político a las secretarías de este gobierno. Entre ellas se destaca ese control político que hizo acerca de la chatarrización de la Secretaría de Movilidad, donde logró demostrar que habría un detrimento patrimonial, y también los programas de Buen Comienzo. Le quisimos preguntar a Jaime Cuartas, el concejal, cuál era su aspiración y si se desmarcaría entonces de esa línea que lo afilia a que él puede ser también un concejal quinterista. Entonces creo que mi posición política ha sido siempre la de un control político propositivo, constructivo, en procura de que a la ciudad le vaya bien. Nuestra responsabilidad es ejercer el control político y actuar como los concejales responsables y serios, que no se oponen ni quieren afectar a la ciudad, sino por el contrario, queremos que la ciudad avance. Bueno, ahí está el concejal de la ciudad de Medellín. Interrogantes ahí en la mesa, uno rápido, José. ¿Para María Andrea o para el concejal? No, para María Andrea. María bueno. Andrea, ¿cómo entender que 2 concejales del mismo partido tengan pensamientos tan distintos frente a la ciudad y cercanías tan opuestas? Le respondo. El concejal Jaime... ¿no quieres responder? No, sí, porque a eso le llamo democracia. No sé. No, el concejal Jaime Cuartas, si yo le preguntaba esto, pues advierte que durante todo su proceso como concejal, mi cámara es esta, gracias. Sí. Durante su proceso como concejal, pues él dice que él lo que está haciendo es una oposición, pero no a la ciudad, sino a aquellos programas que considera pues que van, digamos, en detrimento del propio desarrollo de Medellín, pero que siempre su propósito ha estado en apoyar el plan de desarrollo. Pero por su parte, el concejal Daniel Duque, yo lo mencionaba ahora, y pues yo que siempre voy a estos debates de control en el Consejo de Medellín, sí debo decir que ha sido bastante juicioso, es muy, digamos, dedicado en cada uno de los elementos, y también el tiempo y los órganos de control le han dado la razón cuando él ha advertido de irregularidades en algún desarrollo de los programas. Entonces, ¿a quién le van a dar el aval? Pues no lo sabemos, eso tendríamos que esperarlo ahorita hasta junio. Ellos dos, pues también les pregunté que por quién se decante el partido, si Jaime Cuartas apoyaría a Daniel Duque o viceversa. Ellos dicen, pues tenemos que hacerlo porque pertenecemos al partido y ese es el compromiso. Aunque tengan pensamientos diferentes. Sí. Mi querido Duber, el pensamiento también de un soldado que se voló con su fusil y lo quería vender a las AGC. Sí, señor. Lo que pasa es que es señalado de pertenecer a las AGC. Mire, la historia inició el pasado 12 de abril en el municipio de Carepa, allí en la vereda La Esmeralda. Resulta que había un miembro de un uniformado del ejército, estaba allí prestando su servicio, estaban realizando un patrullaje, de un momento a otro se desapareció el soldado, comenzaron a investigar y es que pues se tenía como que, se logró evidenciar que era como que integrante de un grupo armado ilegal, las AGC. Este soldado se huyó con su arma de dotación, un fusil, y pues tras adelantar todas las labores de inteligencia, las autoridades lograron su captura. Ya se sabe que al parecer lo iba a vender precisamente a esta organización criminal, y por este hecho, por este delito, pues en las últimas horas fue enviado a la cárcel ante la petición de la Fiscalía General de la Nación. O sea, que en realidad era una especie infiltrada. Sí, señor, Sí, así es. Total. Y ahora vamos con las noticias, don Diego, para integrarlo a la mesa en su casa de la registraduría. ¿Cómo me le va? Muy bien, José, muchas gracias. Y nuevamente gracias por el espacio, ¿no? Para contarles cómo avanzamos en todo el tema del calendario electoral que se viene, al que se viene dando cumplimiento, algunas cifras, ¿no? Frente a la inscripción de cédulas, que en este momento estamos en todo ese proceso de inscripción de cédulas. Ya en el departamento de Antioquia llevamos más de 56.000 ciudadanos inscritos. Esas inscripciones, ¿por qué se dan? Porque van a cambiar de sitio de votación, se trasladaron de un municipio del área metropolitana o de cualquier del departamento de Antioquia, llegaron a Medellín y han inscrito su cédula para ejercer su derecho al voto el 29 de octubre en la ciudad de Medellín. Registrador delegado, le pregunto, en el caso de Medellín, ¿es más la gente que está saliendo a registrarla en otra parte o es más la gente que está llegando a registrarla a Medellín? Pues esta cifra nos dicen que tenemos, digamos, donde más se mueve, hay que decirlo, es más alto el número de inscripciones nuevas
o de inscripciones de cambio de puestos de votación es en la ciudad de Medellín, por obvias razones, ¿no? Ahí tenemos pues también el área metropolitana, o sea, los municipios del área metropolitana, pero sí es más evidente ese movimiento en la ciudad de Medellín. Delegado, ¿qué fechas hay que tener en cuenta de aquí hasta esas elecciones del 29 de octubre? Fechas importantes. Vamos con inscripción de grupos significativos de ciudadanos hasta el 29 de junio, que es cuando inicia, además, la fecha para la inscripción de los candidatos ya. O sea, estos grupos... Ahora solo grupos significativos. Ahorita solo grupos significativos. ¿Y esos grupos significativos están desde cuándo? ¿Desde cuándo se puede? Desde octubre del año pasado. Pero ahí tengo ¿Quién una puede duda. inscribir? Registrador, ¿inscribir el movimiento o el candidato por el movimiento? No, inscribir el grupo significativo. O sea, para van recoger las tres- firmas, me imagino. Van Sí. los 3 inscriptores, se inscribe digamos, se inscribe a esa persona por la cual van a recoger firmas, él acepta que sí, que en caso de tener todas las firmas, sería el candidato de ese grupo significativo. Ok. En ese momento están todos recogiendo firmas. Mire, Y son muchos, a la fecha hay muchos. pues le voy a pasar este dato. Aprobados, grupos significativos de ciudadanos en el departamento de Antioquia, aprobados. Para las alcaldías, estoy hablando de los diferentes municipios del departamento, 174 grupos 174 grupos. inscritos, o sea, se han inscrito para recoger firmas, por una persona para que sea... O sea, en otras palabras, Diego, son 174 movimientos que van Exactamente. a aspirar a tener en su el propio departa- candidato en el Exactamente, departamento. en el departamento. ¿Y de ellos cuántos en Medellín? Ya le voy a pagar Pero los no me lo datos a nivel presione. general. Él no Tranquilo. presiona a nadie cuando estábamos dando noticias. Él está dando sus noticias. No me lo presione, mi José. A la gobernación de Antioquia se han inscrito 7 7 grupos significativos de ciudadanos. Casi todos. A la asamblea, 2. 2. A los consejos, y hablo no solamente de Medellín, sino en el departamento, 33. 33. A las juntas administradoras locales, 4, para un total, a la fecha, ayer, 15, de 220 grupos significativos de ciudadanos en cada uno de los ítems a disputarse en las elecciones. Alcaldías, gobernación, asamblea, consejos, juntas administradoras locales. Y usted me pregunta por Medellín, le voy a pasar el dato a pastelear aquí porque aquí los tengo. Solo a Medellín no son sino, me acaba la hoja, 28 28. wow. a la alcaldía de Medellín. 28 movimientos para la alcaldía de Medellín. Así es. Diego, ¿qué tanto ha variado? ¿Qué tanto, bueno, eso ya más un tema político, conceptual, pero obviamente de un tiempo para acá los movimientos eligen al alcalde de la ciudad de Medellín? ¿Qué tanto se han disparado los registros? Supondré que los números que tenemos hoy son récord, pero ¿qué tan atípico es esta situación en la ciudad? Mire, no es un tema atípico porque ya se ha visto en elecciones anteriores. El alcalde anterior fue elegido por un grupo movimiento. significativo de ciudadanos. Entonces, digamos que por el contrario, ahí creo que los partidos deben hacer su ejercicio porque esto ya se está convirtiendo como en lo normal, que sea los grupos significativos los que estén poniendo unas opciones de poder regional también importante, ¿no? Entonces, solamente ver que haya 220 grupos significativos de ciudadanos en el departamento de Antioquia llama la atención. O sea, viene en aumento, viene creciendo esa participación por parte de los grupos significativos de ciudadanos. Son 28 movimientos en Medellín. ¿Usted tiene más o menos el dato? ¿Cuántos partidos hay en Medellín? O sea, porque estamos hablando de 28 por movimientos. ¿Cuántos candidatos llegarán por partidos? O sea, el listado de partidos no los tenemos, pero digamos, lo que uno está notando ahorita es, y han llegado algunas personas que van en coaliciones con partidos o que van en coaliciones con los mismos grupos de significativos de ciudadanos que la ley 1475 del 2011 lo permite. En tal sentido, pues, eso se está moviendo también. Y mire esto, para el potencial electoral a corte del 15 de mayo, es un potencial electoral de 5.224.011. ¿5 millones? 224.000 en Antioquia. Estamos hablando de Antioquia.
Mujeres 2.706.336 y hombres 2.517.675. Entonces, es un potencial electoral importante. Vamos a tener además, ese era un compromiso del señor registrador nacional, el aumento de puestos de votación para, digamos, tener una cobertura mayor en lo que se refiere a la participación ciudadana, y se han creado en el departamento de Antioquia 52 puestos adicionales. ¿Cuántos son en total? Estamos hablando de puestos de votación 1.200. Bastante. Delegado, ya nos habló del 29 de junio, la primera fecha importante. ¿Qué sigue después del 29? Está del 29 de junio al 29 de julio es la inscripción de candidatos. Ya en firme. Ya en firme. Ahí ya se inscriben candidatos. O sea, ahí ya vamos a tener candidatos. Ahí ya se va a tener, al 29 de julio ya se tendrá una lista de candidatos. Ya, esos son los candidatos que van a participar en el proceso electoral. El que no se inscribió no puede aspirar. El que no se inscribió, pues en ese lapso de tiempo... Le toca esperar hasta los próximos 4 años. Esperar, pero son muy juiciosos, ¿no? Digamos, sí, eso no se les pasa con seguridad. Pero mire tienen la fecha muy presente. Y aquí creo que es una gama muy particular. Es la cultura nuestra. Todo lo dejamos para lo último. Sí. Por lo general, los 2 últimos días, todo el mundo llega. Las ¿Por qué? Porque falta, y sobre todo en lo que tiene que ver con... Hay digamos, organizaciones políticas muy juiciosas, que lo hacen con tiempo, que usan las plataformas que señala la registraduría para el tema de inscripción y lo hacen, digamos, en el tiempo y en los términos establecidos. Pero hay otros que por temas de avales eso siempre se les complica un poquito y siempre al final termina un poquito de congestión en las oficinas de las registradurías. Entonces el llamado también es a que pues hay un mes para todo ese tema, entonces que se haga con tiempo el tema de inscripción, del 29 hasta el 29 de julio. Registrador, en ese lapso de tiempo, el 29 de julio también hay una... antes hay una fecha importante, y es el 4 de junio, porque hay unas consultas además. Bueno, aquí estamos en espera porque, digamos, teníamos 4 o 5 municipios en los que íbamos a tener consultas. Habían 5 inicialmente, algunos del oriente de Antioquia, el Carmen, exactamente, el Retiro, no sé qué, Carmen de Ural, Cocorná. Pero cuando se analiza el número de militantes de estos grupos que iban a hacer consultas, pues como que no da para... Y por ahorita... Es decir, no valdría la pena. Por ahorita no tenemos claridad si sí van a haber las consultas. Tenemos una comunicación donde dice que no va a haber consultas. O sea, eso lo estoy... Porque, digamos, es la instrucción que se tiene. Por ahorita no hay consultas, dado el número de militantes como que tiene ese partido, es, digamos, lo que tenemos ahí en principio, ¿cierto? Entonces no habría consultas el 4 de junio en el departamento de Antioquia. Digamos con el calendario. ¿Cómo? El calendario. Sí, pero José, yo hago una preguntita del tema inicial que fueron las personas que inscribieron su cédula, que se me pasa. Y es que recuerdo hace, no sé si fue hace 2 o 3 años, que se podía hacer esa inscripción por internet, por la web. ¿O estoy equivocado? ¿Se puede hacer? Para eso, ese ejercicio se hizo en una plataforma, en una plataforma web, en una aplicación que creó la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero, digamos, colapsó y por ahorita se está haciendo de manera presencial. ¿Cómo de manera presencial? ¿A dónde tienen que ir las personas? A las oficinas de la Registraduría, en todas las oficinas de la Registraduría en el departamento de Antioquia, en los 125 municipios, pero además... Tenemos en centros comerciales del departamento, tenemos cerca de, mire, en todo el departamento, en Bello, en Envigado, Segovia, Itagüí, Apartado, Guarne, Río Negro, Medellín, Carepa, Copacabana, El Bagre y Turbo. Tenemos puntos móviles de inscripción. Entonces, el Medellín, solamente por mencionar algunos, Premio Plaza, La Central, el punto de la Oriental, punto clave. Ahí tenemos puntos móviles donde las personas pueden acercarse y hacer la inscripción de su documento de identidad para participar en el proceso electoral. ¿Ustedes tienen registradurías auxiliares nuevas? Sí. Se inauguraron 2, una en el municipio de Itagüí, hace cerca de un mes en la Casa de Justicia de Itagüí. Tenemos otra auxiliar, oficina nueva, en la Casa de Justicia de París, en Bello. Próximamente estaremos
entregando también con la presencia del señor registrador nacional la segunda auxiliar en Bello, en Niquía, en la Casa de Justicia en Niquía, y en Medellín tendremos 2 oficinas nuevas, una en Santa Elena y otra en Belén Altavista, donde, digamos, vamos a atender ahí una población de más de 120.000 ciudadanos. Don Diego, hay un tema importante, mi José, qué pena, también para tocar que la transhumancia de votos, que normalmente por este periodo se suele ver mucho. Pero antes de eso, regáleme un momento, vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos. ¡Ey, qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metrocables y Tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece. Somos la suma de cada gota de agua. Somos cada sonrisa que se dibuja. Somos cada hoja que compone un árbol. Somos la suma de cada empresario que ha creído. Somos cada rincón que florece. Somos cada persona que cruza la ciudad. Somos la sostenibilidad y lo seguiremos siendo si te unes a nosotros. Contamos contigo. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia con nuestro invitado Diego Sepúlveda, también de la casa. Diego, quedamos en el corte anterior con esa incógnita de, bueno, se da mucho el fenómeno de la transhumancia de votos para estos periodos electorales. ¿Qué tanto es común? ¿Qué tanto es un delito? ¿Qué tanto se puede? ¿Qué tanto no? Bueno, el tema de la transhumancia es competencia, digamos, directa del Consejo Nacional Electoral. Digamos, nosotros cuando cuando se realiza o hay evidencias en algún municipio de que hubo trasteos o el delito como tal que es la transhumancia, se pone en conocimiento de las autoridades y también del Consejo Nacional Electoral para que a partir de esa investigación y las pruebas que se alleguen a ese proceso se pueda determinar si da lugar a que haya una baja de cédulas, o sea, se saquen unas cédulas del censo electoral de esa jurisdicción, o por el contrario, pues si no hay ninguna situación de esas, se mantiene el censo electoral en esa jurisdicción. Entonces es un proceso que compete más al Consejo Nacional Electoral, pero la verdad, creo que en los últimos años, bueno, yo estaba en Cali haciendo elecciones en el 2019 y pues lo que vimos allá no se presentó ninguna situación en ese sentido. En Antioquia hubo algunas quejas en algunos municipios, el caso de San Jerónimo, por ejemplo, creo que se puso una denuncia, pero el Consejo Nacional Electoral, mediante resolución, dijo que no había ninguna situación anómala en las inscripciones de cerca de 900 cédulas que se hicieron allí y la gente pudo votar sin problema. Yo tengo una inquietud con relación a eso de la inscripción de las cédulas, porque hace poco se lanzaba una alerta sobre que había un incremento a nivel nacional, sobre todo en departamentos del sur de Colombia, del incremento de inscripción de cédulas para las elecciones. ¿Cómo estamos en Antioquia? ¿Se ha reportado un incremento desmesurado de esas cédulas para las elecciones? No. Mire, ¿qué es lo que pasa? A veces se prenden alarmas y eso hay que decirlo también. Recuerden que el censo electoral contempla varias situaciones. Las cédulas por primera vez, esos jóvenes ya quedan inscritos y quedan dentro del censo electoral. Entonces, claro, hay una cantidad de jóvenes que cumplen los 18 años, tramitan su documento de identidad y quedan aptos para votar y están dentro del censo electoral. Eso incrementa, claro, incrementa. Pero estamos hablando de dos situaciones distintas. Cuando contamos, mire, 56.000 inscripciones en este momento, y ojo, no son inscripciones nuevas, porque como le digo, simplemente es el traslado de... yo estaba viviendo en Laureles y votaba en una institución educativa ahí cerca a mi casa, pero me fui a vivir, no sé, a Robledo, me fui a vivir al Poblado. Entonces simplemente voy a la oficina de registro, a la Registraduría Nacional, y digo voy a cambiar mi puesto de votación. A uno de estos centros comerciales. O voy a un centro comercial o a un punto móvil de estos. Digo, voy a cambiar de puesto de votación. Y es una inscripción. Ahora, ¿es nueva? La verdad, uno diría, no es nueva. Simplemente es nueva
en el puesto donde va a votar ahora, pero de resto está dentro del censo electoral. Registrador, ustedes son los encargados de revisar todo ese tema de las firmas. ¿Y qué tan engorroso es eso? No, a ver. Pues no sé si eso es de ustedes. Voy a decirlo así, de pronto exagerando un poco. Hay un ejército de grafólogos, de técnicos, para revisar todas las firmas que nos alleguen de aquí al 29 de junio. Eso nosotros recibimos los registradores reciben en cada municipio sus firmas, se envían a Bogotá con unos formatos, con todo el tema de seguridad, y en Bogotá revisan todas las firmas para certificar esas firmas. ¿Y qué tan ejército es eso? Porque uno escucha que varias de estas personas esperan recoger 150.000 firmas. Haga la cuenta, José, vea, 174 alcaldías por grupos significativos, bajita la mano en Antioquia. Ajá. Por 100.000, 17.400.000. No, pero pero eso no, porque sea, hay municipios, no, pero pues, sería que muy alto, Pero, porque hay municipios que solamente por lo menos recogen los 50.000. Por eso, siete siendo bajito, los porque 7 unos de que la dicen que van a gobernación y los recoger 28 de la 300.000, alcaldía. otros 200.000, otros... El tope, por ejemplo, en Medellín son 50.000. Imagínense, haciendo más o menos, pero más o menos. Entonces, Más o menos una a muy alto. una se revisa o ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es eso? Se revisa, recuerden que se entrega un formato donde la gente firma, la idea la idea es que quede espacio suficiente para que no se monten las firmas y no se invaliden esas firmas, ¿cierto? Allá hay una cantidad de personas y todo un equipo para poder cotejar que esa firma sí corresponda al ciudadano y que no haya ninguna falsedad o que se repita esa firma, ¿cierto? Pero cuando le digo un ejército, es una cantidad de técnicos y de personas profesionales y capacitadas para poder verificar todas estas ¿Cuándo hacen esa devolución o ese veredicto? ¿Hasta cuándo es el plazo de usted cumple con las firmas o usted no cumplió? Si las inscripciones para los candidatos es del 29 de junio al 29 de julio, en ese lapso de tiempo, por eso... Va llegando. Por eso la idea es que desde octubre del año pasado se inició la inscripción de grupos significativos de ciudadanos para que hubiera tiempo de los que se iban a inscribir, recogieran las firmas y se puedan entregar con tiempo también, porque pues, va a ser muy difícil que se entreguen el 15 de julio, por ejemplo, para que se verifique. Entonces uno tiene que tratar de contar con esos tiempos también. Sino que hay precandidatos muy aspiracionales y quieren esperar hasta la fecha límite para poder recoger la mayor cantidad de firmas y que eso también sea pues un simbolismo para su campaña. Entonces seguramente van a recibir muchos en esa última semana para la campaña, pero es una tarea maratónica para la registraduría. Les complican la vida a la señores, por favor, no es olímpicamente recoger la firma, sino también pensar en la registraduría nacional, en los registradores. Pero me imagino delegados. que también la tecnología les ayuda, o todavía no hemos claro, llegado hasta allá. Claro, eso no es solamente pues grafólogos que están allá, no. Uno a uno, ¿no? Eso hay una forma de cotejar técnicamente. Esa es la registraduría del siglo XXI. Y ahí sí tenemos que decirlo, el doctor Alexander Vega ha sido enfático en la modernización de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pero Diego, igual la bicicleta ha cambiado también 30 años, pero hay que subir la loma. Así es. Hay que subir la loma, entonces, ¿no? Pero si es eléctrica, usted sube más cómodo. Igual hay que subir. Es un tema de tiempos y eso es bien importante que lo tengan en cuenta también, digamos, los grupos significativos de ciudadanos que van a participar. Y José me decía ahorita, para ir redondeando con el tema del calendario electoral, hay unas fechas. Se hace la inscripción hasta el 29 de julio, hasta el 5 de agosto hay posibilidades de hacer modificaciones a las listas o los mismos candidatos. Luego viene 2 fechas que son importantes, sobre todo para los medios de comunicación y, por supuesto, para los actores políticos, y es 3 meses antes, lo que tiene que ver con publicidad en espacios públicos, ¿no? Y 60 días antes empieza todo el tema de propaganda electoral en los medios de comunicación, de acuerdo al sorteo que haga el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ahorita que, digamos, participa en ese sorteo también, para los espacios en televisión. Perfecto. ¿Y quién es el encargado de decir, me están haciendo trampa? ¿El Consejo Nacional Electoral? Frente, por ejemplo, a las vallas que uno ve ya mucha valla de candidato por ahí. Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional. Consejo Nacional Electoral. Digamos, hay discusiones que se presentan y sobre eso ha hecho claridad el Consejo Nacional Electoral, porque la preocupación siempre casi en los comités de seguimiento electoral es que están recogiendo firmas y está la valla de no sé qué.
recuerde que ahí no hay candidatos todavía, ¿no? Hay una recolección de firmas ahí. y la publicidad Sí. es frente a esa recolección de firmas. Sí, perfecto. Diego, muchísimas gracias. Venga, por una preguntita final. Sí. Documentos por entregar, ¿cómo están? Bueno, tenemos en Medellín, en el departamento de Antioquia, cerca de 95.000 documentos. Hablamos de cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad. Donde más documentos tenemos es en la especial de Medellín, donde tenemos cerca de 11.000 documentos. Ahí hay 5.000 y algo de tarjetas de identidad. Entonces la invitación también es a estos ciudadanos que tramitaron sus documentos de identidad, que están en espera de reclamarlo, por favor, acudan a las oficinas donde hicieron el trámite y reclamen allí su documento. Delegado, ¿y cómo avanza el tema de la cédula digital? Muchas personas que han ido renovando, ¿cómo está eso? ¿Se ha tenido la acogida que se esperaba? Se han hecho varias campañas. Hola, también lo van a dejar todo para luego. Mire, en el departamento de Antioquia pegamos, y perdónenme el término pegamos porque hicimos algo desde el 2021, hemos hecho campañas institucionales en entidades públicas, en empresas privadas, aquí en Cosmovisión estuvimos, en Teleantioquia, tenemos ahorita una muy grande, seguramente en los próximos días en una entidad bancaria muy importante del país, la rama judicial. Y los ciudadanos se están acercando ya sin cita a las oficinas a hacer el trámite. Pero entonces con las campañas institucionales de masificación ayudamos a descongestionar las oficinas, pero vamos muy bien en Antioquia. Digamos, somos, después del distrito de Bogotá, somos el departamento con una producción muy alta en el tema de la nueva cédula digital. Perfecto. ¿Alguien más, compañeros? Señora Sierra, ¿usted? Perfecta la ¿Algo información. más por decir? Hombre, don Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Usted sabe que Cosmovisión es su casa. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias de verdad por siempre darnos estos espacios para dar a conocer lo que viene haciendo la Registraduría Nacional del Estado Civil. No sé, muchísimas gracias, mi querido José. También hay una preocupación de fondo y tiene que ver con el anuncio que hace el Banco de la República si se llega a dar la reforma tributaria, bueno, la reforma tributaria la reforma laboral de nuestro país. Sí, mire, un estudio del Banco de la República, de los técnicos del Banco de la República afirma que de pasar como está planteada la reforma tributaria que tiene el gobierno nacional, el gobierno del presidente Petro, se perderían entre 450 y 480 mil empleos formales en nuestro país. Cifra bastante grande, cifra que obviamente han salido a desmentir desde el gobierno nacional. Están desmintiendo a los técnicos del Banco de la República. Recordemos que el Banco de la República es una entidad independiente, donde hay unos técnicos que se supone manejan bastante el tema y saben por qué. Afirman lo que afirman, dicen ellos que los costos laborales aumentarían cerca del 7%, pero el aumento en los costos laborales no es lo preocupante porque un 7%, digámoslo así, es medianamente manejable para algunas empresas, no para todas, para las pequeñas. La gran preocupación es el aumento en el costo de los despidos. Se hace bastante costoso el costo de los despidos. Lo de las horas nocturnas, lo de las horas extras, lo de los festivos y demás, también preocupa. Entonces, ahí estamos pues con ese choque de opiniones entre el Ministerio de Hacienda, el Gobierno Nacional y sobre todo el Ministerio de Trabajo y Gloria Inés Ramírez, la ministra de Trabajo, con su reforma laboral y la postura del Banco de la República, que ha soportado hoy, en el día de hoy, el señor Leonardo Villar, gerente del banco, y de algunos gremios como la ANDI, que han puesto el dedo en la llaga, anteriormente lo hablábamos con Fenalco, que han puesto el dedo en la llaga frente a los costos que traería esta reforma laboral. Vale la pena notar que antes lo había mencionado otros como Cotelco y todos los gremios que están asociados sobre todo al turismo y a las actividades de fin de semana. Duber, y un hombre de la comunidad LGTBI fue asesinado por su pareja sentimental en la ciudad de Medellín. Al parecer, José, Al sí, parecer. eso es lo que se está investigando. Ayer, pues, las autoridades en horas de la tarde fueron alertadas por este ciudadano que no lo habían visto sus vecinos, incluso el día anterior lo habían escuchado como una bulla y unos gritos de auxilio al interior de su vivienda. Y pues cuando se percataron de esta situación,
llamaron a las autoridades, la familia ingresó con un familiar y pues desafortunadamente encontraron a esta persona tendida en el piso sin signos vitales, tenía una botella al lado, al parecer fue con ese objeto contundente que le propinaron la muerte a esta persona de 74 años. Y dicen las autoridades pues que se encuentra en todo el tema investigativo, ya se tiene a la persona identificada, al presunto agresor, que como lo dice usted, pues al parecer sería compañero sentimental de esta persona. Esto ocurrió allí en el barrio La Frontera, acá en el nororiente de la ciudad de Medellín. Y pues con este José ya son 5 los casos que se presentan lo que va de este año de homicidios contra integrantes de esta comunidad LGBTI solo en la ciudad de Medellín. Recordemos que el año pasado fueron 15 los casos, mensual. De esos 13 completamente esclarecidos. El hecho de que estén esclarecidos no significa que ya haya captura en esos casos, pero por lo menos ya se tiene que ya se identificado determinó qué fue lo que sucedió y quién fue, ¿cierto? Y hablando de esclarecer situaciones en la ciudad de Medellín, ¿qué pasa, María Andrea, con los semáforos? Pues mire, José, que creo que muchos hemos vivido esta situación, y es que estamos por alguna vía principal de Medellín y vemos que hay tacos, pero también estos tacos, aparte de la gran cantidad de vehículos, también han sido generados por la interrupción de los semáforos. Y este hecho pues se ha vuelto ya casi que común en la ciudad de Medellín, que realmente le está generando costos al distrito, pero también interrumpe demasiado la movilidad. Porque dijo la Secretaría de Movilidad de Medellín que en este primer trimestre del año han tenido que invertir 280 millones de pesos solamente en la reparación de semáforos. ¿Cuántos han logrado reparar? 68. ¿Y qué es lo que está sucediendo con estos semáforos? Pues fíjese que lo que están haciendo es que se están robando las tarjetas electrónicas bajo las cuales pues los están controlando, pero también los cables, en este caso los cables de potencia, también los muebles sobre los cuales pues se soportan estos semáforos. O sea, el tubo. Sí. Que están robando el tubo de los semáforos. Y la plataforma también, o rompen, digamos, este acrílico que está sobre el semáforo. La situación pues es bastante compleja, pero principalmente en la Candelaria, esto es en el centro de Medellín, donde se reportaron 38 semáforos malos, le sigue Laureles y Estadio con 12 semáforos malos. Esos semáforos que estoy mencionando son los que se reportaron como dañados, pero ya se lograron recuperar. Guayabal 6, Castilla 4, El Poblado 3, Belén 3. Esta situación, como le digo, José, ya van en 280 millones de pesos. Hay un dato importante que me pareció llamativo a la Secretaría de Movilidad porque dice, fíjese que con este dinero se hubiese podido invertir en unas charlas de capacitación que da la Secretaría de Movilidad a las instituciones educativas. Son cartillas que entregan para que pues, los menores de edad, los estudiantes, puedan tener buenas prácticas de peatones. Pero pues esto sí también es un llamado, José, a la cultura ciudadana de que cuidemos estos elementos que a la hora de la verdad pues a todos nos sirven. Si usted va en bicicleta, en la moto, en un bus incluso. No, es que son elementales. La gran pregunta que nos tenemos que hacer de fondo es ¿por qué se los están llevando? Y que realmente se estén, digamos, capturando a las personas que están haciendo esto. Sí, y en dónde están los robocops, los que están vigilando la ciudad a lo largo y a lo ancho y tener una respuesta clara del por qué está pasando algo que antes en la ciudad no pasaba. José. María, ¿hay algo costoso en esos semáforos? Que sea motivo para... El cable es costoso. Las tarjetas. Y las tarjetas electrónicas. Sin embargo, las tarjetas como que no tienen como mucha utilidad en eso es lo más costoso. Digamos, es de lo más costoso que tienen los semáforos, las tarjetas electrónicas. Pero como dice Duber, serían solamente para los semáforos. Pero dañan el semáforo. Hay veces que hay personas que lo hacen simplemente por mero vandalismo. Por hacer el daño, por vandalismo. Pero no el vandalismo que vimos en el mal llamado estallido social. Eso no lo volvimos a ver. No, pero vandalismo es vandalismo, José, por donde se le mire. Si están acabando con los semáforos es por vandalismo, no por actividades didácticas. ¿Usted qué piensa, mi amigo? Completamente de acuerdo, vándalo es vándalo. ¿Haya o no haya estallido social? El vandalismo es vandalismo. Ladrón es ladrón, robe mucho, robe poco. O robe ladrón poco, es ¿sí? ladrón. Y se lleva el semáforo en rojo o en verde. Y esa es la situación. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con la primera. ¿Cómo, José? De corbata de reloj. Sí, esa es la situación, sea como sea. Lo que sí no podemos robarnos nosotros es tiempo, así que vamos a una siguiente pausa y ya continuamos con la primera mesa de opinión de Antioquia. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín.
Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia y hay noticias que desafortunadamente le llegan al corazón a todos los que de una u otra manera nos consideramos animalistas. Duber, ¿qué pasó con la zarigüeyita? Muy triste, José. Mire, esto ocurrió en el Carmen de Doral. Pues, se conoció desde ayer que allí como que le lanzaron un químico para podar y quitar maleza a una zarigüeya y su cría. Allí en el Carmen y sus crías. Realmente 4. Eran con la zarigüeya 5 las que estaban afectadas. Y pues desafortunadamente las crías murieron inmediatamente. Los bomberos llegaron y lograron trasladar la mamá de estas crías hacia allí instalaciones de Cornare, quienes le prestaron unos primeros auxilios tratando de salvarla, pero desafortunadamente hoy se nos informa que la zarigüeyita murió. Tenía también no solamente como que le habían lanzado el químico que le ocasionaba que se le cayera la piel de a poco, sino que también tenía como que al parecer una herida con un arma blanca. Desafortunadamente la zarigüeya no soportó y pues perdió la vida. Están investigando realmente quién pudo haber ocasionado esta situación, el daño ambiental que se le empieza a ocasionar al medio ambiente y pues el maltrato animal también a esta zarigüeya y en el Carmen de Doral. Tremendo, Duber. Hablando de buscar responsables, mi querida María Andrea, podemos hablar de que ya tenemos por lo menos luces del presupuesto para la ciudad de Medellín. ¿O todavía no hay presupuesto? Bueno, todavía no hay un de acuerdo como tal. José, permíteme hacer un contexto un poco amplio de esto, porque cuando nos hablan de presupuesto, incluso para el presupuesto para manejar la casa, pues sabemos qué es lo que tenemos que tener, cuáles son los gastos y dónde nos debemos apretar. El año pasado en el Consejo de Medellín se debatió cuál iba a ser el monto total del presupuesto de la ciudad de Medellín. Pues este presupuesto se logró aprobar, pero por firma del alcalde de Medellín, porque recordemos que no pasó los debates en el Consejo de la Ciudad, pero por potestad del alcalde él podía firmar entonces el proyecto de acuerdo y lo hizo por un valor de 7.5 billones de pesos. Sin embargo, en enero se generó un debate porque se había advertido que dentro de este gran presupuesto de 7.5 billones de pesos, pues a EPM le correspondía hacer una transferencia por 2 billones de pesos. No obstante, EPM dijo, venga, señores, Alcaldía de Medellín, yo no le voy a poder hacer esa transferencia de ese monto de dinero porque hay un detrimento patrimonial debido a la disminución de la utilidad de EPM generada porque no se logró vender las acciones de UNE. Entonces EPM dijo, qué pena, yo solamente le voy a pasar 1.67 billones de pesos. Sin embargo, la Junta Directiva de EPM se reunió en el mes de abril y le autorizó al alcalde de Medellín como presidente de Junta Directiva para que tramitara ante el Consejo de la Ciudad la transferencia de 330.000 millones de pesos más. Entonces acá quiero ser clara con algo, y es que EPM había dicho, no le vamos a lograr transferir los 2 billones de pesos, pero posteriormente dijo, venga que sí vamos a poder, entonces necesitamos que realmente el Consejo de Medellín apruebe esto. Hay una gráfica donde yo quiero que miremos cuáles han sido los presupuestos de la ciudad de Medellín en los últimos 4 años. Fíjese que el presupuesto total del distrito de Medellín en el año 2020 fue cerca a los 6.5 billones de pesos. En el año 2021 fue de 7 billones de pesos. En el año 2022 cercano a los 7.5 billones de pesos. Y acá viene algo en el año 2023 que hoy hubo una socialización en el Consejo de Medellín. Yo hace un rato dije que el presupuesto el año pasado se firmó por 7.5 billones de pesos. No obstante, hoy la Secretaría de Hacienda dice, mire, el presupuesto de este año es de 8.1 billones de pesos. Varios concejales de la ciudad se quedaron como, ¿cómo así que es esta cantidad de dinero? Cuando nosotros realmente estuvimos era en la socialización por 7.5 billones de pesos. En la última columna, para tratar de agilizar un poco, se muestra el porcentaje de participación del presupuesto que ha tenido EPM, pues para poder aplicarle a la ciudad. Esto ha generado un gran debate porque hay muchos concejales que desconfían de la destinación de estos 330.000 millones de pesos en el caso eventual que se aprueben, dado que estamos en un año electoral y por supuesto hemos acá también reportado, digamos, toda esa desconfianza que le tienen varios concejales al alcalde Daniel Quintero Calle. No obstante, por otro lado, también hay que determinar que el dinero sí es necesario para poder desarrollar el plan de desarrollo y quiero mostrar rápidamente lo que dijo el secretario de Hacienda, el señor Óscar Hurtado, en cuáles programas se podría invertir o se necesita ese dinero para poder invertir en las secretarías y que también tienen que ver con el desarrollo de la ciudad. En la siguiente gráfica, si Wendy me apoya por favor en el máster, dice claro la Secretaría de Salud
Se deben invertir alrededor de 4.200 millones de pesos, pero también está la Unidad de Buen Comienzo, está la Secretaría de Inclusión Social, la Secretaría de las Mujeres, Seguridad y Convivencia, Secretaría de Infraestructura Física. Lo que exponían en el Consejo es, mire, es que si no nos aprueban estos 330.000 millones de pesos, todos estos programas de esas secretarías pues quedarían desfinanciados. Intervino también el gerente de EPM, donde explicaba por qué ahora sí pueden hacer esas transferencias. Sin embargo, yo me fui detrás del gerente de EPM intentando consultarle, gerente, cuéntenos qué es lo que sucede, que ahora sí pueden hacer estas transferencias, pero pues le pregunté una vez y otra vez y pues no, él se fue y me dejó ahí. ¿Sí? ¿La para capurió? ¿Y se marchó? Chao. Se marchó. Y a su barco le puso libertad. Ahí Hágame me el cabe favor, la canción. bueno, Entonces, está bien. para rematar, No me diga más. para rematar, eso todavía no se ha aprobado, quedan entonces, se esperaría que queden otros 2 debates más en sesiones extraordinarias del Consejo de Medellín. El tema pues está como de tira y afloje, algunos concejales dicen que van a votar no a esta transferencia de 330.000 millones de pesos, otros dicen que es importante hacerlo porque no hay que hacerle oposición a la ciudad intentando tomar una decisión política. Sí. ¿Ya terminó, compañera? Sí, señor. ¿Le puedo decir una cosa con el debido respeto? Dígame. Que es una gran periodista. Muchas La verdad gracias. sí. Muchas La verdad gracias. sí. Compañera Andrea, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿Por qué la bien. noto tan callado hoy? Particularmente, tiene usted razón. Sí, no Tiene sé, usted porque toda hay la algo que razón. le Sí, sí, molesta, sí. le incomoda, ¿no? Si es así, nos dice, por favor, ni más faltaba. Pero, ¿sabe de pronto qué sí nos puede estar incomodando, Andrea? Que no La contamos la situación- otra carta que quedaba pendiente, que es que el Por tema eran 2 favor. cartas que se tenían 2 pendientes. cartas. Eran 2 Sí, cartas, por favor, la señor. segunda carta. Y la segunda carta que se fue firmada fue incluso por ex integrantes del grupo ministerial del presidente de la República, Gustavo Petro. Le estoy hablando que se está haciendo un pacto nacional por una mejor reforma a la salud, o así Sí. fue denominado ese grupo de personas que están firmando esa solicitud y esa petición al gobierno nacional. Una petición que difícilmente podrá ser escuchada, sobre todo tomando en cuenta que hoy se retomaron las discusiones en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, las discusiones sobre la reforma a la salud y lo que le piden al gobierno nacional: retire del Congreso esa reforma a la salud que ustedes están presentando. Aquí estamos viendo un extracto de lo que se está señalando por parte de esa petición puntual. Yo le voy a leer otra parte y dice: la reforma a la salud presentada por el gobierno nacional no permite el progreso del derecho fundamental a la salud y pone en riesgo los avances adquiridos que los colombianos hemos tenido en su goce efectivo, ya que amenaza los principios de la eficiencia. Ahora, si usted me dice, pero es que ¿quiénes están respaldando esto? Mire, la iniciativa y los promotores ¿quiénes están respaldando principales son Pacientes de Colombia, que es una organización que, entre otras cosas, está conformada por la Asociación de Usuarios de Salud Total, Compensar, Cosalud, Sura, Nueva EPS, es decir, usuarios de EPS, pero asimismo están firmando esta petición de retirar del Congreso de la República la reforma a la salud, la Asociación Colombiana Saludable Asesores, en la Asociación de Enfermeros Hepáticos y Renales, muchas más fundaciones, pero le quiero leer algunos nombres importantes. Exministros de salud del país, entre ellos Fernando Ruiz, quien hoy se presentó en la Cámara de Representantes, entre otras cosas, para ese debate, con otras agremiaciones científicas para mostrar los inconvenientes que tiene esa reforma tal y como está planteada. Pero también estuvieron firmando exministros como José Manuel Restrepo, y yo no sé si a usted este nombre le suena, Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Salud, pero que también fue ministro de Educación durante ese gobierno. Sí, señor, del presidente Gustavo Petro. Escuchemos al director de Pacientes Colombia, quienes lideran esta iniciativa de que sea retirada la reforma, el proyecto de reforma a la salud en el Congreso. Hola, buenas tardes, soy Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia. No al pupitrazo de la reforma a la salud. Señores congresistas, ¿de dónde vamos a sacar más de 100 billones de pesos que cuesta la reforma, donde los pacientes perdemos? ¡Ey, qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metro Cables y Tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece. Bienvenidos a Perso Noticias, el micro noticiero de la Personería Distrital de Medellín. Se confirmaron las fechas de retorno de las comunidades indígenas que se encuentran en Medellín. Se está pensando en 2 fechas, entre el 23 sale el primer grupo y el 25. Se tiene proyectado de que estos sean trasladados hasta Pueblo Rico
donde de allí parten hacia el Alto Andagueda. La Personería Distrital de Medellín formuló pliego de cargos en contra del exgerente y 2 exfuncionarios de Metrosalud. Se les formuló el pliego de cargos por haber participado en el desarrollo de actividades contractuales con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal. Más de 10.000 personas salieron a votar en las elecciones de los consejos comunales y corregimentales de planeación local y presupuesto participativo en Medellín. Fueron 33 puestos de votación, de los cuales 32 eran físicos y 1 itinerante. Hasta aquí Perso Noticias, nos encontramos la próxima semana con más información. Saludo para mi amigo Miguel Ángel Morán, ¿no? Que no pierda obviamente el ritmo, está bien. Es está integrante bien. de esta mesa. Es integrante de esta mesa, claro que sí, Duber. Ese azul millonario. Y está contento, pero bueno, en la mesa tenemos a el doctor Julián Palacio, ex juez de insolvencia. Abogado, bienvenido a la primera mesa de opinión de Antioquia, ¿cómo me le va? José, muchas gracias a ustedes por esta cordial invitación. No, ni más faltaba. Usted por su presencia. Un tema que nos mueve mucho a los colombianos que están acostumbrados a moverse por todo el país a nivel aéreo y a bajo costo. Y la preocupación porque ya Viva dijo el fin de semana que no va más, no se da tampoco la fusión con Avianca y ni hablar de Ultra. Sí, bueno, tenemos que empezar por decir algo, y es que la crisis de las aerolíneas no es nueva ni es única y exclusivamente que sea en Colombia. Hemos visto ya otras aerolíneas en otros países que también están sufriendo por la crisis generalizada. Es normal que haya crisis empresarial, sobre todo pues venimos de una pandemia y si podemos decir que un sector fue afectado definitivamente en pandemia, pues el sector turismo, y eso implica a todos los actores que rodean el sector turismo y son las aerolíneas. Entonces definitivamente existen muchos factores que básicamente se convirtieron en un caldo de cultivo para que justamente fueran Viva y Ultra las que hoy se encuentran lastimosamente bajo esta crisis empresarial difícilmente superable. ¿No son viables las aerolíneas de bajo costo? ¿O es casualidad? No. Yo creo que no es un tema del modelo de negocio, aunque el modelo de negocio tiene mucho que ver, pero creo que no tiene que ver con que no sean viables las aerolíneas de bajo costo, sino que justamente todos los otros factores y algunos factores que no eran previsibles que se dieron en esta situación llevaron a que justamente por el modelo de negocio del bajo costo, la necesidad de volumen y la posibilidad de no alcanzar a tener un margen porque los costos superen básicamente los ingresos fueron los que llevaron específicamente a estas aerolíneas bajo el, digamos que cierto dinamismo del mercado en Colombia y los otros factores como por ejemplo reforma tributaria, como por ejemplo aumento del precio del combustible, como por ejemplo la inflación en Colombia. Entonces, efectivamente, todos estos factores llevaron a que definitivamente se hiciera más gravosa una situación de crisis que ya pues varias aerolíneas habían cantado desde hace mucho tiempo. Abogado, en esta unión, la pregunta incómoda, ¿quién es el culpable? ¿Fue la Aerocivil por los condicionamientos, Avianca y Viva por la forma en la que lo pidieron? ¿Quién es el responsable de que Viva y Avianca no se hayan podido funcionar? Mira, hay algo bien particular, y es que definitivamente cuando suceden este tipo de crisis empresariales siempre se busca quién es el responsable, ¿cierto? La gente busca quién es el responsable, sobre todo por el volumen o la magnitud de afectados que ciertas empresas por los servicios que prestan pues llegan a una mayor masa que otros. En el caso, por ejemplo, Mercaderías Justo y Bueno, donde tanta gente resultó afectada. En este caso, el volumen de afectados se da porque pues efectivamente mucha gente había comprado sus tiquetes aéreos y al tener una masa mayor de afectados, pues efectivamente el impacto social es mucho más complejo. Mira, han dicho, ¿quién realmente es el responsable en este tema? ¿Será el gobierno nacional por la demora? Pues más allá de hacer un análisis, que a mi modo de ver sí hubo una demora compleja para dar respuestas, sobre todo porque es que yo no me puedo demorar para dar un permiso o hacer un análisis bajo el supuesto de una empresa que no está en crisis a atender una empresa que está en crisis. Estábamos hablando de aerolíneas que estaban en crisis, que había una posible solución a la crisis y pues yo siempre soy de los que pienso que el tiempo que pase es la recuperación que huye. Mientras más tiempo pase, más difícil va a ser la recuperación para cualquier empresa. En este caso creo que hubo una demora más amplia de lo que la realidad debió haber justificado. Segundo, respecto a los administradores de Viva y de Ultra. Yo creo que esto se ha vuelto básicamente la Santísima Inquisición, donde todo el mundo ha apuntado, e incluso muchos han dicho que son unos estafadores. Yo no lo veo así.
y mi posición de pronto es políticamente incorrecta, pero yo no lo veo así. Y por una razón básica. Nosotros tenemos unos administradores, y pónganse ustedes en la siguiente situación, tenemos unos administradores que están bajo una crisis empresarial donde existe la posible compra o inversión en su empresa por terceros que podrían implicar que la empresa pueda salvarse, pueda reestructurarse y pueda continuar operando. De eso dependen proveedores, de eso dependen trabajadores, de eso dependen consumidores, ¿cierto? Y pues yo no puedo cerrar las operaciones de forma intempestiva de un día para otro cuando estoy realizando esas negociaciones. ¿O a quién se le ocurriría invertir o comprar en una empresa que definitivamente no está operando? Entonces creo yo que dentro del análisis que pudieron haber hecho los administradores de estas aerolíneas está, venga, si nosotros en este momento cerramos, estamos bloqueando definitivamente la posibilidad de que las empresas se salven. Y el administrador tiene que hacer todo lo posible porque la empresa se salve. Entonces yo creo que aunque la decisión realmente impactó a mucha gente, muchos fuimos afectados, me incluyo que fui afectado por este tema de las aerolíneas, pero básicamente ellos estaban bajo un supuesto de que estaban posiblemente a puertas o de integrarse Viva y Avianca o de adquirir JetSmart estaba a puertas de adquirir a Ultra. Entonces, si ustedes ven lo que pasó llegó un punto donde JetSmart dijo, no me voy con Ultra, y fue justamente después de que JetSmart dijo, no me voy con Ultra, que Ultra paró operación. Pero de todas maneras, el modelo acá no es muy similar al de una captadora ilegal de recursos, como una pirámide, porque ellos están vendiendo tiquetes y están recibiendo los recursos. Y usted me dice, ustedes son uno de los afectados, y muchos colombianos están afectados, millones de colombianos. Sí, yo también estoy ahí. Eso para mí es muy cercano a una captadora ilegal de A recursos. sabiendas que iban a cesar operaciones. O que estaban en el limbo. No, vea, yo creo que la conjetura, y voy a empezar por lo último, yo creo que la conjetura de saber que iban a cesar operaciones es una conjetura, ¿cierto? Es una conjetura, porque ellos dependían de si se integraban o resultaba quien invirtiera capital o inyectara capital. Entonces, hasta el final hay que buscar la solución o el mejor escenario para poder llevar a cabo este negocio. Segundo, yo no lo veo cercano a una captadora, porque es que cuando hay captación de dinero estamos hablando de que se recibe dinero, primero sin autorización, por eso se llama una captadora ilegal, o segundo, porque no tiene base financiera la forma en la que están recibiendo dinero. Entonces, y en este caso hay una base, legal. en este caso no se puede hablar de captación o asimilarlo a la captación, porque ellos estaban celebrando un negocio que eran contratos de prestación de servicio de transporte de personas. Entonces la actividad no tiene nada que ver una con la otra. Ahora, pero entonces el modelo acá no está mal direccionado. O sea, ellos no deberían recibir esos recursos en el momento que prestan el servicio. No debería haber como una especie de entidad que se quedara con una los recursos. fiducia que garantice. Una fiducia que se quedara con los recursos mientras se presta el servicio. Lo que yo hago es que me apalanco con los recursos que voy recibiendo de la operación futura. Mire, básicamente una aerolínea de bajo costo casi que se entiende que el primer año es a pérdidas. ¿Por qué? Por su estructura. Es que recuerden que tiene que haber volumen. Si ustedes ven, Viva, por ejemplo, tuvo que sacar una tiquetera donde vendía tiquetes por anticipados para que los pudieras usar a un menor costo, esto buscando caja que le permitiera operar. Es que básicamente yo me mantengo es con la caja que voy recibiendo de la venta futura de tiquetes. Es muy poco el consumidor que pues simplemente va a viajar ahora a las 5 de la tarde a Bogotá y llega al aeropuerto y dice, véndame un tiquete. Normalmente uno va haciendo la fila es al que lo dejó el avión. Entonces, y así funcionan todos los negocios. Pero Julián, ahí voy a lo que le preguntaba al principio. Será un problema del modelo. El modelo no es viable, porque si el modelo funciona con lo que yo recojo de lo que todavía no he prestado, estoy trabajando con los recursos ajenos. Claro, el modelo está a una línea muy delgada, porque como se necesita tanto volumen para operar, pero también se dieron, por eso decía al comienzo, hubo un caldo de cultivos y básicamente se dieron los astros para que no funcionara. Mira lo siguiente, José. Porque antes de eso venía funcionando bien. Claro, venía, digamos que funcionando y ya se esperaba que empezara a generar ganancias. Margen de ganancias. Miren lo que ha pasado acá. Aumenta la gasolina. Y no solo aumenta la gasolina, sino que la mayoría de aerolíneas adquieren créditos y demás en dólares. Entonces aumenta la gasolina, y el dólar. Se dispara la divisa, entonces ahí me está aumentando costos en la operación. Pero además de eso le paso de un 5 a un 19% en el IVA a los tiquetes aéreos, ¿cierto? Pero además de esto tengo una inflación que cada mes está incrementando.
Cuando yo reúno todas estas situaciones y yo tenía costeada una operación a X pesos y así, a mí se me dispara esa operación, es insostenible, es insostenible. Ahora, lo complejo es lo que viene de acá en adelante a nivel jurídico, porque ya han pasado varias situaciones en las últimas semanas que ya van mostrando un rumbo jurídico específico con estas aerolíneas. ¿Qué se viene a nivel jurídico? Porque entonces hay que responderle a las agencias de viaje, hay que responderle a los usuarios, hay que responderle a los inversionistas. Y a ellos no está. Y son los últimos en la cadena, porque habrá que responderle a los empleados también. Abogado Julián Palacio, hay una situación y es cuando una empresa, digamos, tiene muchísimos acreedores, lo que hace es declararse en insolvencia. ¿Viva hizo eso en algún momento? Sí, bien, Viva inició un proceso que digamos que es un proceso novedoso aquí en Colombia, que fue básicamente expedido en el decreto 560 de 2020, que fueron unos decretos que se sacaron en pandemia justamente buscando apoyar a todas las empresas que están en crisis. Y en el artículo 9 de ese decreto establece un procedimiento, un mecanismo que se llama el procedimiento de recuperación empresarial ante cámaras de comercio, que es básicamente un mecanismo de negociación privada con los acreedores, donde los acreedores dan el voto si están de acuerdo con un plan de pagos o con un acuerdo de reorganización, y luego un juez de concurso o un árbitro validan ese acuerdo, y eso ya genera básicamente los mismos efectos de un acuerdo de reorganización de cualquier proceso de insolvencia tradicional. Y se hizo. La semana pasada lograron conseguir los votos que necesitaban. Esto se hizo por categorías, no entraron todos. Sí. Pero alcanzaron a recibir, según lo que he podido conocer, alcanzaron a recibir más del 80% de los votos positivos apoyando el acuerdo. ¿Cuál es el único inconveniente? Que el acuerdo estaba condicionado a la integración de Viva y Avianca. Cuando se cae la integración de Viva y Avianca, un par de días después de haberse firmado, pues el acuerdo no es que haya fracasado. El acuerdo fue exitoso, se consiguieron los votos. El problema es que es inejecutable. No se puede ejecutar, ya no se puede cobrar, ya no se puede cumplir porque estaba sometido a una condición, que era la integración. No se da la integración, el acuerdo se cae. Ahora, hay una forma de iniciar un proceso de insolvencia, que es cuando la autoridad de supervisión, de inspección, vigilancia y control solicita que se inicie el proceso de insolvencia. Si ustedes han visto, la Superintendencia de Transporte, que es el supervisor natural de estas aerolíneas, ya solicitó a la Superintendencia de Sociedades el inicio de los procesos de insolvencia. Están corriendo los términos, ya creo que fue Viva la que ya presentó la documentación que les habían solicitado, y ya ahí viene Ultra también en término para presentar la información que les había solicitado. Si llegan a presentar toda la solicitud, son admitidos a un proceso de reorganización, pues habría una posibilidad remota de que se pudieran recuperar. Ahora, ¿cuál es el tema? Que en distintos medios de comunicación, por ejemplo, Viva ha expresado que sin la integración con Avianca son inviables. No le da. Inviables. No le da. Y uno de los requisitos específicos que establece la misma ley 1116 es que para que una empresa, un deudor, se pueda recuperar, tiene que ser viable el negocio. Tiene que ser viable. Bueno, eso en el caso de Viva, pero en el caso de Ultra... En el caso de Ultra todavía no ha presentado ninguna solicitud de proceso de reorganización, más allá de la solicitud que hizo la Superintendencia de Transporte para que se iniciara el proceso de insolvencia. Pero vuelvo a mi pregunta, jurídicamente, responsables, ¿cómo van a empezar a responder en caso de Viva trabajadores, usuarios, agencias, ¿Cuál acreedores y es demás? el orden? ¿A quién le responden primero? Mire, depende a qué situación nos vamos. La insolvencia reviste dos escenarios. Un escenario recuperatorio y un escenario liquidatorio. Sí. Que según lo que alcanzamos a observar sin tener el expediente o haber mirado los números detenidamente, pues el camino que más se va abriendo es el camino de la liquidación. ¿Y esto qué implica? La liquidación implica no solo la desaparición, sino que se empiezan a utilizar todos los activos de las aerolíneas para empezar a pagar los pasivos y los acreedores. ¿Cuál es la situación? La pregunta es, ¿tienen suficientes activos para cubrir los pasivos? Difícilmente, porque el modelo de las aerolíneas responde normalmente al modelo de leasing. Y en el modelo de leasing, quien está usando o quien tiene la tenencia de los aviones no es el propietario, por lo tanto no está dentro de sus activos. Inmediatamente eso desaparezca, o se ceden los contratos de leasing o se le devuelven a la entidad financiera. O sea que los aviones no hacen parte del activo para responder. Ahora, si nos vamos a una eventual liquidación, los activos que queden, ¿cómo se empiezan pagando? Se pagan primero lo que se conoce como gastos de administración, que son todos los gastos generados desde el momento en que inicia el proceso liquidatorio hasta el momento en que termina la liquidación.
Si hay salarios que pagar, se pagan los salarios, solamente de ese periodo, Si hay arrendamientos por pagar, se pagan esos arrendamientos. Como toda la dinámica operativa, esos son los que tienen preferencia. Si algo queda, ahí empieza a repartirse en el orden. Empieza a repartirse primero a trabajadores, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con trabajadores de seguridad social y también con el fisco, o sea, impuestos. Después vendrían los acreedores prendarios, o sea, los que tengan prendas o garantías prendarias. Después vendrían los hipotecarios. Después vendrían los acreedores estratégicos y por último los quirografarios. Entonces es ahí donde viene el debate. Todos aquellos que hayan firmado pagarés, letras, que tengan obligaciones, contratos. Y es ahí donde viene el debate. O sea, ¿Dónde van a entran ubicar, a los usuarios? Tiquetes? Entonces hay un debate al respecto. Incluso la Superintendencia de Industria y Comercio dijo, mire, para yo aceptar la integración entre Avianca y entre Viva, pues ustedes ténganme como gastos de administración a los usuarios. Los usuarios, o sea, págueles por encima de todo el mundo. Pregunta, qué pena, aquí, ¿las agencias de viaje y los usuarios que compraron un tiquete único están en la misma categoría o las agencias por haber comprado muchas más sillas a mucho más futuro tienen alguna prelación? Lo que pasa es que las agencias no pueden entenderse como un consumidor, sino como quien está en la cadena de distribución del servicio o de prestación del servicio. Y entonces ahí habría que mirar el tema de la Ley 1480, que es del Estatuto del Consumidor. Y se dice que el consumidor puede reclamar a cualquiera que esté en esa cadena de producción. Lo que pasa es que básicamente pues termina siendo un acreedor involuntario porque realmente ninguno de esos acreedores celebró esos contratos dentro de unas condiciones normales de mercado donde iba a pensar que dos aerolíneas de este tamaño pues no iban a poder soportar la operación. No iban a poder soportar la operación. ¿El registro de Viva como empresa está en Colombia o está en otro lugar? Porque viene Avianca y la adquiere y dice, yo la voy a adquirir por $240 millones, pero hay otro negocio ahí, aquí sería la segunda pregunta, y es cómo conversa super sociedades con la aeronáutica. Porque ellos dijeron, no es que yo la adquirí, pero es que la aeronáutica, digamos, era el paso final para que autorizara esa fusión. Claro, ahora, lo importante, y es muy importante tu pregunta, María, porque realmente lo que hace la Superintendencia de Sociedades en este caso es actuar como juez de concurso. Aunque también han podido ver ustedes noticias donde dice la Superintendencia de Sociedades inició investigación contra las sociedades de... Eso es para ver si hubo violación a normas estatutarias, normas contables. Entonces eso es lo primero que van a analizar. Si hubo algún movimiento interno donde se pudiera ver que societariamente los movimientos pudieron haber afectado a socios o a terceros. Eso es lo primero. Lo segundo, la Superintendencia de Sociedades, en caso de admitir a procesos de reorganización o de liquidación, actúa como juez de insolvencia. Entonces es totalmente autónomo en el ejercicio y se rige por un proceso reglado que en este caso normalmente por los activos y los pasivos sería la ley 1116, que sería a través de la cual se adelantaría el proceso de reorganización o incluso de liquidación de estas aerolíneas, pero actúa como juez. Entonces es totalmente independiente. ¿La aeronáutica eventualmente le puede haber hecho alguna solicitud también a supersociedades o en este caso no? Pues como una revisión de la compra realmente a Viva. Lo que pasa es que la Superintendencia de Sociedades en sus distintas delegaturas y funciones cumple distintos roles. Si tú me preguntas si se le hizo una solicitud a Superintendencia de Sociedades, estoy enterado por lo que están enterados los medios de comunicación y lo que he logrado estudiar y la respuesta es no he visto. La solicitud hasta ahora procede desde el mismo Ministerio de Transporte quien le hace la solicitud a la Superintendencia de Sociedades. Abogado Julián, la aeronáutica dijo hoy que ellos dieron todas las garantías para que no se diera ellos utilizaron la palabra liquidación de Viva. ¿Se dieron esas garantías? Mire, yo creo que a una liquidación no se llega de un día para otro. A una imposibilidad de desarrollo de la actividad económica o de que el negocio continúe en marcha no se da de un lugar para otro. Creo, y yo no sería ni podría atreverme a decir que no se les dieron las garantías. Lo que sí insisto es que no se miró con la lupa de empresa en crisis que se debió mirar y eso es ponerle el acelerador. Yo no trato igual a un paciente que me llega a consulta que a un paciente que me llega a cuidados intensivos. El protocolo y el procedimiento tienen que ser totalmente distintos. Entonces, creo que no tendría elementos de juicio para decir si se le brindaron o no se le brindaron garantías. Lo que sí considero es que cuando una empresa está en crisis, lo primero y lo más importante es el tiempo. Y creo que se demoraron demasiado. Ahora, si ustedes ven por ahí, incluso salió ya el CEO de Avianca diciendo, mire, esto le convenía a algunas personas. Y él decía, ¿a quién le convenía esto? Son palabras de él, no palabras mías. ¿A quién le convenía esto? A la competencia, a la TAM y a JetSmart. Así lo dijo. ¿Esto a quiénes le convenía? A ellos. De hecho, si ustedes ven el aumento en la operación
que se ha dado, pues hay aerolíneas que han aumentado. Y se supone que ya incluso JetSmart está adquiriendo algunas de las aeronaves para empezar a desarrollar la actividad acá en Colombia. Julián, pregunta, ¿no es una opción ante el panorama donde el turismo es uno de los programas banderas del gobierno del cambio, nacionalizar una de estas compañías? O sea, ¿o eso no es opción viable para el gobierno? Mire, es decir, nacionalizo Ultra o nacionalizo Viva, o qué sé yo. A estas aerolíneas, en vez de fortalecer Satena o a la par del fortalecimiento de Satena. Normalmente en los otros mercados ha pasado eso. Y es porque hemos entendido, vuelvo y repito, esto se ve muy complejo desde la opinión general. Y es decir, mire, pero ¿cómo le van a seguir inyectando más dinero a una aerolínea? Y vuelven otra vez a insistir que es responsabilidad de los administradores y demás. Eso ya será verificación de la autoridad competente. A mi modo de ver, existen matices y yo no puedo decir, ni se puede decir de aseverar que efectivamente fue responsabilidad de ellos. Ahora, que el gobierno entre a comprarlo en otros mercados, normalmente eso es lo que se hace. Porque se entiende que lo importante no es el empresario y es a lo que yo invito efectivamente a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Ojo, ojo, esto no es un tema del empresario. Acá si el gobierno o entidades externas van a apoyar, no se debe mirar con que están apoyando al empresario que hay detrás de la empresa. Lo que se debe apoyar es la empresa. No, la empresa. Es la empresa, a los trabajadores, a los proveedores, a los usuarios. Es ahí donde debe pensar. Entonces, ese es el enfoque que se tiene que mirar. Ahora, existe todavía la posibilidad de que si se decreta la liquidación utilizando el mecanismo de salvamento que establecen los decretos, y el decreto 560, puede haber algún acreedor que diga, yo me quedo con la empresa. Y la va a adquirir a un precio supremamente diferente al que la pudo haber adquirido ahora. Y le inyecta, sí, total. Julián Palazzo, muchísimas gracias por acompañarnos en la primera mesa de opinión de Antioquia. El programa se llama Nos Cogió la Noche y como ustedes escuchan de fondo, muchachos, la noche nos cogió. Así que un abrazo grande para todos.